Ahí está. A medida que yo me alejo una desviación estándar del valor medio, yo tendría teóricamente el 68% de valores concentrados en este rango, ¿sale? El rango de una desviación estándar izquierda y derecha de la media me agrupa al 68% de las observaciones. A más o menos 2 desviaciones estándar, yo tendría agrupados el 95%. ¿Alguien pudiera deshabilitar su micrófono? No veo quién es. Es que se escucha un poco de ruido. Gracias. Se está grabando la sesión. Sí. A más o menos 2 desviaciones estándar, yo tendría el 95% de observaciones. Y a 3 desviaciones estándar, yo tendría el 99%. ¿Puedo llegar a 4? ¿Puedo llegar a 5? ¿Puedo llegar a 6 desviaciones estándar? Sí, pero ya la agrupación ya sería mínima. Ya tendríamos que, hablaríamos del 99.9999%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una característica peculiar que tiene la distribución de la campana de Gauss, ¿okay? Que nos dice, aquí por ejemplo en el punto número 3, que la curva es asintótica al eje X. ¿Qué quiere decir? Que aunque esas colitas parece que cruzan el eje de las X, nunca lo tocan, nunca lo tocan. Podemos llegar hasta valores en el infinito y nunca va a tocar el eje de las X, ¿ok? Así sea un valor infinitesimalmente pequeño, pero no vamos a tocar ese eje, ¿ok? Esta campana, como ya les había mencionado, el punto número 1 nos indica que depende de 2 parámetros, parámetro de la media y parámetro de la desviación estándar. Tiene una única moda que coincide con la media y la mediana, teorema central del límite. Es simétrica respecto a la media, ¿ok? Entonces aquí están las proporciones que yo ya les mencioné respecto a la distribución de probabilidades. Si la partimos a la mitad, 50 es para la izquierda, 50 es para la derecha, hablando de probabilidades. Ok, vean esta diapositiva. Aquí estamos hablando de 4 campanas que tienen la misma media, tienen el mismo valor de su media, ¿ok? Es el mismo valor, lo vamos a representar por ubicarlo sobre el eje de las X, pero lo que estamos cambiando es la desviación estándar. Si cambiamos esa magnitud izquierda o derecha, con la misma frecuencia obviamente, lo que vamos a hacer es que la campana, de ser de una forma mesocúrtica, va a estarse yendo hacia la parte leptocúrtica. Quiere decir que vamos a hacer la campana más puntiaguda y va a ir descendiendo. ¿Quién va a cambiar esta anchura de la campana? Pues va a ser el valor de la desviación estándar. Aquí cambia la desviación estándar, pero ahora vean esta otra imagen. Aquí es la misma desviación estándar, tenemos la misma forma, la misma altura, la misma anchura de la campana, pero lo que está cambiando es la media. ¿Y qué cambia? Pues entonces lo que cambia es su ubicación. Aquí tenemos como un desplazamiento. Entonces, esto es de lo que yo les he estado hablando al momento de graficar las diferentes distribuciones gamma, exponencial, etcétera. Diferencia entre aquellas distribuciones y esta. Aquellas distribuciones no precisamente me van a dibujar una campana, a menos que estemos hablando de la distribución gamma con el valor de alfa que va a ser cada vez más alejado de 1, de 0, perdón. Si nos alejamos de 0, esta gráfica, conforme le vamos incrementando este valor de la forma, ¿okay? Va a ser como si la campana se fuera formando nuevamente y va generando esa punta y va dibujando muy bien las diferentes colas. ¿Okay? De ahí en fuera, no se peleen si la exponencial no parece una campana. No se peleen si la uniforme no tiene forma de campana. Definitivamente no. ¿Okay? Las únicas que tienen forma de campana generalmente sería la distribución normal, distribución t-student, ni siquiera la G cuadrada. ¿Ok? Bien. Aquí está nuevamente la función de distribución de probabilidades. Y bueno, aquí tenemos
una llamada constante que depende sobre todo de la desviación estándar. Esto es lo que también la hace diferente a las funciones de las otras distribuciones, como la exponencial y como la distribución gamma. Tenemos ahí los valores de mu, que sería la desviación media, y tenemos a sigma, que sería la desviación estándar. Tenemos la media, la desviación estándar y esta constante que depende sobre todo del valor de la desviación estándar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la multiplica a la raíz de 2 veces pi. Entonces, esta E sería la base de los antilogaritmos, ¿sale? La base de los logaritmos naturales, que también llamamos la base de los antilogaritmos. ¿Okay? No se espanten, en realidad, también para poder encontrar las probabilidades debajo de una curva normal, necesitaríamos integrar esta función. Pero dentro de estos avances que se hicieron sobre el descubrimiento de una distribución normal, surge otra distribución que es la que nos ayuda y es la que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces ya nada más para terminar con la distribución normal, quiero mencionarles que los valores que con los que nosotros concluimos, y por ahí esta es la clave para poder concluir el ejercicio que les dejé de la función hipergeométrica. En esa función hipergeométrica la que habla de los pozos petroleros que se perforan y que tienen que hacer una conclusión después de calcular los parámetros. Esto es a lo que yo me refiero. A que ustedes van a hablarme de un valor central, dado que ya calcularon la media, y lo van a expresar con sus valores más o menos de la desviación estándar que hayan calculado. ¿Ok? Este valor de desviación estándar, el primero, me indica exactamente el punto en donde va a inflexionar la curva. Viene con una pendiente y después tiende a descender. Entonces, en estos puntos, más bien izquierda o derecha de la inflexión de la curva, es en donde encontramos la primera distancia de una desviación estándar. Si nosotros nos vamos a una segunda desviación estándar, como observan en la pequeña imagen que tienen a la izquierda, ya me habla de otra inflexión de la curva y me está hablando de una segunda distancia de desviación estándar. Y así se va a ir hasta encontrar esta misma magnitud y tener gráficas de diferentes formas. Como no puedo calcular, porque yo tendría que estar integrando la distribución normal, se habla de la distribución normal estándar, la cual ya tiene tablas, ya tiene estas probabilidades asociadas a una tabla o ya las tiene asociadas a un programa que nos ayuda a resolverlo más rápido como Minitab. Vamos a cambiar ahora de hablar de solo una distribución normal hacia una distribución normal estandarizada, la cual vamos a encontrarla como distribución Z. Esta distribución Z no se confundan, nada más piensen que la distribución Z es una distribución normal pero tipificada. ¿Ok? Aquí vamos a cambiar el valor de X, que siempre hemos estado poniendo sobre el eje de las X, y lo vamos a llamar ahora Z. Aquí es la misma tendencia. Vamos a graficarla igual. Solo cambia que en lugar de tener una media con un valor y una desviación estándar con un valor, al estandarizarla, la media ya se vuelve 0 y la desviación estándar es 1. ¿Ok? Y luego entonces, ¿cómo la obtenemos? Bueno, primero tenemos que ver que esta desviación normal estándar no depende de ningún parámetro. ¿Sale? Simplemente vamos a estar seguros que la media es 0 y la varianza es 1. ¿Ok? Y si la varianza es 1, al sacarle raíz, la desviación estándar también es 1. Su curva es exactamente simétrica, tal como la normal. Tiene el valor máximo en el eje de las Y, como ya vimos, en el valor de la punta de la campana. Y tiene dos puntos de inflexión también. Sería el valor de Z igual a 1 y Z igual a menos 1. Es donde tendremos esta distribución. Aquí está. Siempre que nosotros busquemos, vamos a tener los valores del valor Z que nosotros busquemos en la tabla. Y si es acumulado, va a ser toda la acumulación a la derecha.
¿ok? No es cierto, a la izquierda. A la izquierda es donde tienen esa distribución de probabilidades acumulada, hacia la izquierda. Hay tablas que lo tienen al contrario, entonces deben ser cuidadosos al momento que las consultan. Pero los programas como Minitab no hay problema. Ellos les van a dar las dos opciones, ¿ok? Ahí está. Entonces tiene la misma campana, estamos haciendo una conversión únicamente, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos de cómo, de qué habla, a qué se refiere esta puntuación estándar. Ustedes la van a encontrar. Pero bueno, a final de cuentas se decide estandarizar porque vamos a tener infinidad de variables que nosotros grafiquemos a través de una campana de Gauss y van a tener diferentes unidades. Si hablamos, por ejemplo, de pHs, pues son valores logarítmicos, pero aún así lo podemos meter dentro de una distribución de una campana. Si tenemos porcentajes de humedad, pues bueno, tenemos otra unidad. Unos son puntos de pH, otros son porcentajes, otros son centímetros, otros pueden ser kilómetros, otros pueden ser gramos, miligramos, kilogramos, etc. Entonces, como tenemos una infinidad de unidades, podemos estandarizar todos ellos, de verdad, todos ellos los podemos estandarizar. Eso se ocupa mucho en estadística multivariada. Antes de analizar toda tu matriz de datos, necesitas estandarizarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si ustedes estaban preguntando, ay caray, ¿ahora cómo voy a cambiar un valor X a Z? Conociendo sus parámetros. Si yo conozco el parámetro de media y conozco el parámetro de sigma, observen Z o el valor de X estandarizado, un valor Z es igual a ese valor X que yo quiero conocer, menos, o que yo conozco, perdón, menos el valor promedio dividido entre su desviación estándar. Al final, ese valor de Z me va a estar indicando cuántas desviaciones estándar o a cuántas desviaciones estándar se encuentra este valor X de la media. O sea, con esta fórmula y esta fórmula de la Z lo encontramos en este cuerpo de la función de densidad de la normal, ¿sale? En donde nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está, entre este paréntesis grande, ¿ok? Es un valor estandarizado. Lo incluye la misma función, de tal manera que no estamos alterando mucho. En realidad lo único que estamos haciendo es buscar un atajo para que nosotros encontremos un modelo y ya podamos hablar de probabilidades. Aquí nos da un ejemplo, dice que Diego obtiene una nota de 6.2 de calificación. Para muchos de nosotros diríamos, no, pues ya estamos reprobados, ¿no? El mínimo que nos dan en el TEC es de 70. Bueno, pero ¿qué tal que el profesor califica de una forma extraña? Y en lugar de llegar a 100, pues él tiene otra forma de evaluarlos. Y pues esa calificación pudiera ser reprobatoria en algunas escalas, pero si nosotros conociéramos cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar de todas las calificaciones que acompañan a la de Diego, es decir, las de sus demás compañeros, pues entonces pudiéramos entender un poco mejor. Ahora, nos dicen que la calificación ya estandarizada de Diego es de 1.5, el valor de Z es de 1.5. Entonces, aquí nos dice que la calificación de Diego calificó 1.5 desviaciones estándar arriba de la media. Y luego, entonces, ¿cómo podría ser esto, no? Vamos a poner el ejemplo de Paula. Paula saca 5.8 en matemáticas, saca 6 puntos en lenguaje y 5.6 en ciencias. Si vemos, el valor más bajo es en ciencias, es de 5.6. El más alto es en lenguaje. ¿Okay? Y esta sería más o menos una ubicación de 5.6, 5.8, 6.1. La escala puede variar, ¿eh? Esto nada más es para darles una idea. Pero ¿qué tal que alguien nos dice? Es que aquí me falta una gráfica. Alguien nos da los valores de las... aquí está, sí, es esta, perdón.
Alguien nos dice que, bueno, sacó 5.8 en matemáticas, pero en esta materia, precisamente, el valor medio es de 5.7. ¿Ok? Pues entonces ya vamos entendiendo más. Y la desviación estándar es de 0.5. ¿Ok? En lenguaje, la media es de 6.2 y la desviación estándar es de 0.7. En ciencias, la media es de 5 y la desviación estándar es de 1.1. ¿Ok? Con esto, nosotros podemos calcular su valor estandarizado y vemos, por ejemplo, que para matemáticas ese 5.8 con la media, etcétera, etcétera, el valor ya estandarizado de esta calificación de 5.8 es de 0.2. Van a decir, pues está peor, ¿no? El lenguaje es de menos 0.14 y en ciencias es de 0.54. ¿Ok? De tal manera que ya sus calificaciones estandarizadas quedarían como 0.2, menos 0.4 y 0.54. En otras palabras, nosotros podemos saber, no sé por qué otra vez me está saliendo esto, nos quedan 10 minutos según, y yo ya le agregué nuevamente hora y media. Con esto nos estaría indicando que la materia en la que sacó mejor calificación Paula fue en ciencias, porque está a 0.54 desviaciones estándar de la media, es decir, que pasó muy bien y es en donde tiene la calificación más alta. Caso contrario, el lenguaje, que es en donde tenía un 0.61, el lenguaje estuvo por debajo de la media a 0.14 desviaciones estándar, ¿ok? Lleven a su mente ahora esa campanita con valores de desviación estándar izquierda-derecha y estos valores estandarizados, así es como se comportaron, ¿ok? O sea que sacó mucho mejor calificación en ciencias, a pesar de que parecía reprobatoria, salió mucho mejor. Si ya lo convierten a una escala diferente, pues ya tendría un valor muy cercano al 100, ¿ok? Esta es la fórmula, no se les olvide, para poder estandarizar un valor X y convertirlo a Z, solo tienen que restarle la media y dividirlo entre la desviación estándar. Ahorita vamos a ver, si nos da tiempo hacemos un ejemplo. Pero lo que yo quiero es que ustedes calculen probabilidades con la distribución normal. Obviamente va implícita la distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, aquí está. Ya tenemos nuevamente para recordarles, con la desviación estándar es el 68%, dos desviaciones estándar 95%, tres desviaciones 99%. Pero esto es teórico. Chebyshev nos dice lo contrario, nos da otras fórmulas para poder calcular. Ok, este es un ejemplo del curso de STAT 414, ok, en donde nos dice que hay algunos doctores que quieren que una persona pierda peso, ¿ok? O que pierda 5 libras de peso a través de un programa en donde cada mes ellos esperan que reduzca su peso en grasa, ¿ok? Y los llevan a un programa de ejercicio continuo en donde ellos suponen que el peso se va a perder a través de únicamente este programa. Entonces, si nosotros le damos un valor a X, esta variable aleatoria que va a representarnos la cantidad en peso que se pierde en unidades en libras por persona en un mes, entonces aquí considerando que este fenómeno del número de personas que hayan entrado a este programa de pérdida de peso, se ha calculado que esta pérdida de peso se distribuye de una forma normal con una media de 5 y una desviación estándar de 2. ¿De qué estamos hablando? De libras. 5 libras de promedio y 2 libras de desviación estándar. Es decir, que tengo el peso de 5 y se distribuyen desde 3 hasta 7 libras, ¿ok? En la primera desviación estándar. Tenemos más desviaciones estándar, pero aquí tendríamos únicamente el 68% de los casos. Y en el inciso A nos dice, suponga que una persona pierde 10 libras en un mes, ¿ok? Aquí el valor
del puntaje de Z cuando el valor de X, que son las 10 libras de peso, nos da un valor de Z de 2.5. Saquen su libreta, saquen Excel, por favor, y calculen si ese valor de Z es correcto de 2.5. Entonces, nosotros pondríamos Z es igual a 10 menos 5 sobre 2. ¿Por qué 10 menos 5 sobre 2? Porque recuerden que la fórmula de estandarizar me dice que Z es igual a X menos mu sobre sigma. ¿Estamos de acuerdo? O bien, X menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, ¿quién es X? X es 10 menos la media, que es 5 libras, sobre la desviación estándar, que es 2. Entonces, a 10 le quitamos 5, nos quedan 5 sobre 2, sería 2.5. Entonces, aquí nos piden entre paréntesis que verifiquemos. Entonces, sí, efectivamente, Z es 2.5. Y esto, en otras palabras, nos dice lo siguiente, que es en donde tenemos que completar estos espacios en blanco. Entonces, dada esta condición de esta persona que registró 10 libras de peso perdido, ¿ok? Nos indica entonces que X igual a 10 es 2.5 desviaciones estándar. En ese pequeño espacio, después de donde nos dice this score tells you that X equal 10 is, aquí tenemos que poner 2.5 standard deviation to the, y ahí ya tenemos que poner izquierda o derecha. Como es un valor positivo, estamos diciendo efectivamente que cuando X vale 10, el valor de 2.5 es 2.5 desviaciones estándar a la derecha de la media. ¿Cuál es la media? La media es 5. ¿Okay? Entonces, primer espacio lleva 2.5. Segundo espacio lleva derecha, right. Of the mean, y ya tendríamos que poner 5. A la derecha de la media, 5. ¿Ok? En otras palabras, Z me va a indicar el número de desviaciones estándar que un valor X va a estar a la izquierda o a la derecha de ese valor central. ¿Okay? En este ejemplo, 10 quiere decir que fueron 2.5 desviaciones estándar. ¿Cuánto vale la desviación estándar? ¿Cuánto vale la desviación estándar en este ejemplo? Lo tienen arriba, en donde tienen X. 2.5. La desviación estándar nos dice, fíjense, al final del párrafo, nos dice X se distribuye, es una especie de gusanito, se distribuye de una forma normal con media 5 y desviación 2. La desviación es 2, ¿sale? ¿2 qué? 2 libras. Se está desviando izquierda o derecha. Cada 2 libras vamos a tener una desviación estándar. Entonces, 2.5, ¿sí o no? 2.5 ya me indicarían 2.5 desviaciones. 2.5 por 2 son 5, ¿verdad? Entonces, yo tengo el valor de la media aquí, que me representa 5. Si yo ubico el valor de 10, está a 5 unidades. 5 unidades me representan 2.5 desviaciones estándar de la media. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿O lo hacemos gráficamente? ¿O sí lo hacemos gráficamente en Excel? A ver. Mejor, profe. Perfecto, muy bien. Estoy agarrando un ratón que está desconectado. Por ahí, auxílienme, tenemos 1 minuto 44. 1 minuto 44. Vamos a tener que volvernos a conectar. Aquí, por ejemplo, voy a tratar de dibujar lo más posible una campana, disculpen, ya saben que esto siempre se pone medio feo. A ver, vamos a ver. Esta es la campana. No se ve, profe. Okay.
creo que la vamos a estoy dejando de compartir. Es que no quise que vieran cómo dibujo mi campana, ¿va? Ahí está una campana un poquito rara. Quisiera que saliera más bonita. Bueno, vamos a suponer que está la campana. Entonces lo único que queremos es encontrar exactamente ese valor Z. Ajá. Vamos a darle un grosor. Ok. Vamos a cambiar de color. ¡Ah! Mira, cambiaste de grosor, de color. Bien. Vamos a copiarla y vamos ahora a acostarla. Esto es asintótico. Vale. Y la vamos a